Bien, hoy estrenamos plató, y hay que decirlo así. Estamos en la sede de Cloudworks, aquí en Barcelona, que va a ser, pues eso, nuestro plató de grabaciones durante las próximas semanas para acoger las diferentes entrevistas, diferentes ámbitos, diferentes temáticas que vamos a abordar. Y hoy precisamente la primera de esta serie, aquí en nuestro canal Auditorium, la vamos a abordar en un instante con la doctora Esther Moral. Hola, doctora Esther Moral, ¿qué tal? Hola, Carlas, buenas tardes. Muy bien. Esther Moral es neuróloga, por tanto ya podemos intuir sobre qué temática vamos a hablar durante estos próximos minutos, la neurología en su más amplio concepto. Aunque hoy, doctora Moral, vamos a abordar una de las problemáticas, no sé si decir la problemática, la patología a nivel neuronal que caracteriza en parte lo que es el concepto de la neurología. Hay varias, el abanico es muy amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, la esclerosis múltiple, ¿qué significado tiene dentro del concepto de neurología? Pues la esclerosis múltiple entra dentro de lo que es el espectro de enfermedades desmielinizantes, que son, como has dicho tú, una de las áreas de la neurología. Hay muchas otras. Claro. ¿No? Hay, por ejemplo, pues el área de vascular, de neurovascular, que incluiría temas como el ictus, etcétera, etcétera. Sí. Hay también pues otras áreas como pueden ser las cefaleas, trastornos del movimiento, epilepsia, sí, neuromuscular, claro, y muchas otras. Bueno, el abanico es amplísimo. Muy amplio. Y por tanto hoy abordamos la esclerosis múltiple y en otras ocasiones iremos comentando algunas de esas diferentes áreas en las cuales la neurología tiene un papel muy importante. Bueno, por cierto, que no lo he dicho, la doctora Esther Moral es jefe de servicio de neurología del complejo hospitalario Moisés Broggi aquí en Barcelona, ¿correcto? Correcto, Carlas. Bueno, antes de hablar de la esclerosis múltiple, me gustaría, porque estas entrevistas tienen de hecho una finalidad divulgativa, de difusión, al margen de que evidentemente pueden vernos muchos neurólogos y muchos expertos en la materia, pero el objetivo principal, el público diana, es la población en general, acercar la neurología en su contexto y acercar algunas de esas terapias que hemos comentado de forma entendible, de forma asequible, para que todo el mundo nos entienda. Entonces, lo primero que le voy a preguntar, doctora, es simplemente, muy breve, ¿qué es la neurología como ciencia? ¿Cómo podemos explicarlo? Claro, si me preguntas a mí te diré que es la más bonita de las ciencias médicas. Claro. Pero no soy objetiva. Sí. Ya te puedes imaginar. Claro. Podríamos decir que dentro de la medicina es aquella parte de la medicina que se dedica a estudiar aquellas enfermedades que afectan pues al cerebro y al sistema nervioso central y periférico, que incluiría pues lo que son pues cerebro, médula espinal, nervios periféricos, etcétera, etcétera. Bien, este comentario previo que ha hecho la doctora me da pie. Claro, ya deduzco y me atrevo a asegurar que la doctora Moral es neuróloga vocacional, ¿no? Pero ¿por qué en su momento, hace algunos años, Esther Moral decidió convertirse en neuróloga? ¿Por qué razón o qué razones? Pues la verdad, lo que te puedo decir es que ignoro por qué. Desde niña siempre dije que quería ser médico. Y te digo que ignoro por qué porque fue algo que no vi en mi familia. En mi familia hay personas que se dedican a otras áreas. Muy bien. Pero no a la medicina. No hay médicos y evidentemente no hay neurólogos ni neurólogas. No los hay, no los hay. Yo fui la primera, de hecho, y no sé por qué a los 6 años empecé a decir voy a ser médico. Todo el mundo pensó que cambiaría de opinión muchas veces y ya ves que nunca cambié. Soy de ideas bastante fijas. Es un punto a su favor, porque yo recuerdo que de pequeño decía, eso me lo comentó mi madre, que yo quería ser neurocirujano y he acabado siendo periodista, que no tiene nada que ver, pero es cierto, de pequeño tenía en la cabeza el tema, pero yo sí que he cambiado de terreno profesional. Bien, dicho esto, vamos a centrarnos en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa que una enfermedad es autoinmune? Bueno, significa que
en el caso de la esclerosis múltiple, nuestras propias defensas, nuestro sistema inmune, por error, ataca algo que nos es propio. Como te decía, en el caso que nos ocupa, lo que concretamente ataca son proteínas de la mielina. La mielina sería la sustancia que recubre como la cola de las neuronas, que son los axones, ¿de acuerdo? Y que es la responsable de que el impulso nervioso se transmita a gran velocidad y a la velocidad correcta. Entonces, en el caso de que se produzca una esclerosis múltiple, nuestro propio sistema inmune por error confunde esta proteína como si fuera un virus, una bacteria o cualquier otra cosa que debería atacar y la ataca. Y la ataca. Y la ataca. Por tanto, enfermedades autoinmunes también hay varias, ¿verdad? Muchas. De las diferentes patologías con el calificativo de autoinmunes, ¿cuántas de ellas aproximadamente entran dentro del campo de la neurología? O todas ellas, no sé, pregunto. No, bueno, todas ellas no, pero sí que es verdad que gran parte de las enfermedades autoinmunes que se llaman sistémicas porque pueden afectar, ¿no?, a otras partes del cuerpo, del organismo, también pueden tener repercusión en el sistema nervioso central, como pueden ser, pues, por ejemplo, muchos tipos de vasculitis, o como puede ser el lupus, que también es una patología autoinmune, y hay muchas de ellas que pueden tener repercusión en el sistema nervioso y también afectar pues de manera colateral. Bien. Hemos hablado, Esther Moral, de la mielina, de esa sustancia que un poco es la que genera todo ese conflicto y de alguna forma cuando se ve atacada, ¿verdad?, por nuestro propio sistema inmune. Cuando eso ocurre, ¿cómo reacciona, si es que reacciona de alguna forma nuestro propio organismo? ¿El cerebro cómo se defiende? ¿Cómo intenta al menos defenderse? Cuando tenemos el ataque, lo que se produce es, pues, por decirlo, es como si tuviéramos un cable recubierto, ¿no?, por su cobertura plástica, ¿no?, para que lo entendamos, y de repente algo nos rompe este plástico. Nos rompe la cobertura. La cobertura del plástico. Que es la mielina. Exacto, y el cable está por dentro. Entonces, evidentemente, al inicio lo que se rompe es el plástico, pero si el cable queda muy expuesto a lo que es el exterior y las células inmunes siguen haciendo daño, pueden llegar a dañar lo que es la propia cola de la neurona, que es el axón. Y esto es mucho más grave porque es lo que llamamos daño axonal y es lo que intentamos con todas nuestras acciones intentar evitar que se produzca. Claro, ese daño axonal repercute en que, digamos, la información que debe llegar o que debería llegar, en este caso hasta nuestro cerebro, se ve afectada o se ve interrumpida de alguna forma. Así, bueno, de hecho esto ya sucede solo con el daño de la mielina, porque la mielina actúa facilitando la conducción del impulso nervioso y si se daña, este impulso nervioso ya no va a conducir igual. La conducción se va a ver afectada. Evidentemente, si encima dañamos el axón, a lo mejor es que puede ser que ya no sea la velocidad del impulso lo que se afecte, sino que ya sea imposible transmitir el propio impulso. Se rompa el cable, la conexión para entendernos. Claro. Esto, digamos, es el origen de la esclerosis, ¿correcto? Esto sería la patología, lo que sucede. Lo que sucede... Lo que sucede para producir la enfermedad. Bien, hablaremos de posibles causas también, aquellas que se conozcan, que pueden producir el diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero antes de entrar más a fondo en el tema, cuando esa afectación de la mielina o esa rotura en la conexión de los axones se produce, en el cerebro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo repercute eso en nuestro cerebro? Incluso no tan solo a nivel neuronal, incluso a nivel físico. ¿El cerebro, su estructura se ve alterada de alguna forma? Bueno, se ve alterada porque lo que vemos, estas lesiones podemos verlas en resonancia magnética. A eso me refería. Sí, señor. Podemos verlas en resonancia magnética. De hecho, en resonancia magnética, en una lesión aguda, si administramos contraste, que normalmente es el gadolinio el que administramos, lo que vemos es que el gadolinio se extravasa, sale, ¿no?, del vaso sanguíneo que no debería salir, porque hay una rotura de lo que llamamos barrera hematoencefálica, porque se ha producido esta lesión. Y esto es lo que vemos en la lesión aguda. En cambio, en la lesión crónica, que ya nos ha producido daño axonal, lo que nos suele quedar es lo que llamamos black holes, agujeros negros, ¿vale? Que lo que quiere decir es que ha habido una degeneración
ya de la propia neurona en sí, del propio axón, y nos queda el daño reflejado en forma, pues eso, de una lesión negra oscura. Que es lo que se observa, digamos, incluso a nivel visual. Sí, en una resonancia magnética. Puede comprobarse perfectamente el daño que ha producido esa acción, esa afectación de la mielina. ¿A quién afecta la esclerosis múltiple? Quiero decir, ¿la diferencia es por sexos, es por edades? Explíquenos. Pues vamos a ver. Las formas más frecuentes, que son las formas en brotes, afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. De hecho, podríamos decir que en una proporción de 3-1. 3 mujeres por cada hombre afectado. Sí. Cuando hablamos de formas progresivas, la verdad es que el porcentaje ya se iguala más. Y ya no te podría decir que hubiera una clara predominancia del sexo femenino, pero las formas progresivas son menos frecuentes que las formas en brote, al menos al inicio. Las formas en brote son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, las progresivas son menos habituales. ¿Es correcto? Y ya perdemos lo que decíamos, la predominancia del sexo femenino sobre el masculino. ¿Se conoce causa o causas que pueden producir esos brotes de esclerosis múltiple? No conocemos la causa final porque posiblemente no haya una única causa, Carlos, que lo provoque. Claro. De hecho, una de las preguntas que nos hacen frecuentemente nuestros pacientes es si es una enfermedad hereditaria. Y nuestra respuesta siempre es no. No es una enfermedad hereditaria entendida como que sea un gen que se transmite de padres a hijos y el tenerlo haga que tú vayas a desarrollar la enfermedad. De hecho, no se ha descubierto un solo gen implicado en la enfermedad. Hay algunos genes que parecen tener algún tipo de implicación. En general, los más frecuentes pertenecen a la familia del HLA, que suelen estar... suelen ser genes implicados en procesos inmunes, de inmunidad, pero el hecho de expresar estos genes no quiere decir necesariamente que tú vayas a tener esta enfermedad. Es decir, no es, por lo que se sabe, una patología hereditaria, pero pregunto, ¿tiene algún componente genético? Sí que tiene un cierto componente. Es decir, lo que sí que podemos decir es que si, por ejemplo, en la población general, por poner un ejemplo, el dato no es exactamente correcto, tuviera un 0,5% de probabilidades de tener la enfermedad, si tú tienes un padre o un hermano afecto, puedes tener un 2 o un 4% de probabilidades de desarrollarla. Pero como ves, o sea... Para que te hagas una idea, si fuera una enfermedad genética y nosotros tuviéramos a 2 gemelos idénticos que compartían todo su material genético, si un gemelo estuviera afectado, el otro necesariamente también debería estarlo. Y en cambio, si un hermano gemelo está afectado, el otro solo tiene un 30% de probabilidades de también desarrollar la enfermedad. Ese posible factor genético que existe en algunos casos, ese porcentaje que es bajo, pero es evidente, ¿supone alguna ventaja, digámoslo así, para un diagnóstico precoz? No. En realidad no. Es decir, perdón, el neurólogo en este caso puede saber si ese paciente tiene esa predisposición genética antes incluso de llegar a un diagnóstico o no. No es algo que busquemos. Sí que cuando hacemos la historia clínica del paciente preguntamos si hay antecedentes familiares porque para nosotros tiene interés y, como te he dicho, pues aumenta un poquito la probabilidad de que el paciente pueda tener también la enfermedad. Pero no es un factor determinante para nosotros en ningún caso de Queda claro. diagnóstico. Hablamos antes de los brotes y nos acaba de decir la doctora que no se conoce la causa del por qué se produce, en principio, un brote esclerótico. Pero hablando de la patología en sí, como concepto general, ¿hay causas que se sospechen que pueden ser el origen de la esclerosis múltiple? Como te decía, pensamos que tiene que haber un conjunto de motivos o causas que tengan que coincidir para que acabe desarrollándose la enfermedad. Por ejemplo, vamos a enumerar algunas de ellas. Exacto. Hemos dicho, por ejemplo, el potencial componente genético que pueda tener. Factores ambientales, como por ejemplo el tabaquismo. Sabemos que el hecho de fumar puede hacer que si tienes que desarrollar la enfermedad sea un componente más que ayude a que se desarrolle, o que si ya la tienes sea un componente que haga que evoluciones peor. O sea, el tabaquismo es perjudicial en el caso de la esclerosis múltiple. En el caso de la esclerosis y en otras muchas patologías, sin está duda, clarísimo. pero en este caso también está clarísimo.
Otro factor que se cree que puede ser importante Ujú. dentro de lo que es el desarrollo de la enfermedad es la exposición a la luz solar Sí. y la vitamina D. De hecho, durante muchos años hubo una teoría muy interesante que, bueno, que todavía sigue vigente en cierto sentido, que era la teoría de las latitudes, Sí. que la hizo popular un epidemiólogo estadounidense que se llamaba Kurzke, que también desarrolló la escala que utilizamos a día de hoy para evaluar a nuestros pacientes y la discapacidad de nuestros pacientes. Sí. Curiosamente no era neurólogo, como te digo, Sí. era epidemiólogo. Bueno. Y este señor lo que decía es que conforme te alejabas más de la línea del ecuador, era más probable que desarrollaras la enfermedad, y cuanto más te aproximabas Claro. a la línea ecuatorial, menos probable era. A Esto día es de hoy ciertamente curioso, ¿eh? lo es. Y a día de hoy, esto se ha desarrollado con la exposición a la luz solar y el potencial papel de la vitamina D, que como tú sabes, adquirimos por los alimentos que tomamos y son ricos en ella, como por ejemplo Sí. pescados, legumbres, etcétera, etcétera, pero la activamos gracias a la exposición saludable a la luz solar, y digo Sí, saludable sí, porque no siempre hay que hacerlo con excesiva, cuidado. ¿eh? Exacto. Porque el sol, aunque sea otro ámbito ahora de nuestra salud en general, puede tener muchos, de hecho tiene muchos efectos perjudiciales. Este es uno positivo, pero como dice la doctora, sol sí, pero tomar el sol Con de forma cuidado saludable. Ahí, cuidado y moderación, exacto. Entonces, la luz solar activaría esta vitamina D, y esta Sí. vitamina D está implicada en muchos procesos inmunes. Por eso, una de las cosas que desde hace unos años todos hacemos es mirar el nivel de vitamina D en nuestros pacientes y procurar, Ajá. si no está dentro de los niveles Claro. correctos, suplementarlos Bien. para que sí que estén en niveles correctos, porque se piensa que puede afectar a la buena evolución Bien. del proceso. ¿Alguna otra posible causa que podamos ahora englobar? Sí, una que de hecho seguro Sí. que me vas a preguntar, porque Sí. te conozco, Sí. Carlas. Hace aproximadamente un año salió Sí. mucho al candelero, que fue el papel de los virus dentro de lo que es el desarrollo de la enfermedad, y concretamente el del virus Epstein-Barr. Sí, era la siguiente pregunta, Lo efectivamente. sabía, te conozco, El Carlas. virus de Epstein-Barr. ¿Qué es este virus? ¿En qué consiste? ¿Cómo actúa? ¿Y cómo puede afectar en la evolución, o incluso en la aparición, no lo sé, de la esclerosis múltiple? Pues el virus Epstein-Barr es un virus que es muy frecuente entre la población general. Ujú. Tan frecuente como que se cree que su prevalencia es de un 95% de la población general Sí. que ha tenido contacto con este virus durante la infancia o la juventud. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, es muy probable que si a ti y a mí nos hacen la serología, Sí. ambos seamos positivos, es decir, hayamos tenido contacto con el virus. Bien. ¿Vale? Pero como te puedes imaginar, no el 95% de la población general tiene esclerosis múltiple. Así Claro. que, como puedes ver, el hecho de tenerlo no implica necesariamente desarrollar la enfermedad. Ujú. Y aún te diré más, aunque la mayoría de nuestros pacientes cuando haces la serología son positivos, porque como hemos dicho el 95% de la población general lo es, hay alguno que no lo es. Así que tampoco es la causa fundamental o determinante para, digamos, desarrollar Sí. la enfermedad, aunque Bien. es probable que sea una de las proteínas de este virus lo que confunda a nuestro organismo, a nuestro sistema inmune, claro. y ataque a la proteína de la mielina confundiéndola con una de esas proteínas virales. Es más, este virus, una vez tomamos contacto con él, se queda dentro de nuestro sistema inmune, se queda Sí. dentro de los linfocitos B. O sea, vive con nosotros. Vive con nosotros. Muy bien. Vive con nosotros. Muy bien. Igual que, por ejemplo, lo mismo sucede con el virus del herpes. Sí. Sabes que el virus del herpes, de vez en cuando, ¿no? La persona que ha tenido, ¿no? Una pupa aquí en Sí. la boca, pues de vez en cuando le sale. Claro, ¿no? se Si tiene manifiesta, fiebre, ¿eh? se Vuelve manifiesta. a resurgir. Exactamente. Esto Muy es bien. porque está acantonado en uno de nuestros ganglios y en ciertas circunstancias se reactiva. Pues un poquito lo que pasaría con el virus del Bien. Epstein-Barr es este, quedaría acantonado en nuestros linfocitos B. Hemos hablado de algunas de las principales causas conocidas, porque hay otras, como antes apuntaba la doctora, que aún no se conocen. Luego hablaremos de cómo se está investigando, en qué línea se está trabajando. También se le conoce, también se conoce la esclerosis múltiple como la enfermedad de las 1000 caras, ¿verdad? Así es. Un poco ya, con esto intuimos el porqué, ¿no? Pero vamos a explicarlo.
Bueno, se conoce como la enfermedad de las 1000 caras porque, como hemos dicho, las lesiones, que son lesiones que afectan a la mielina, pueden aparecer en cualquier lado del sistema nervioso central, que, como hemos dicho, incluiría lo que es el cerebro y lo que es la médula espinal. Esto quiere decir, por poner un ejemplo, que si la lesión nos aparece en el nervio óptico, ¿no?, que es el responsable de que nosotros veamos, lo que el paciente experimentará será que verá muy borroso con un solo ojo y los síntomas, para considerarse un brote de la enfermedad, deben durar siempre más de 24 horas. Si, por ejemplo, la lesión aparece en la médula espinal, posiblemente lo que experimentará el paciente sea una falta de fuerza, por ejemplo, en las piernas, ¿vale?, si está en la médula dorsal o en la médula más baja lumbar, o hormigueos o falta de sensibilidad en las piernas, o sea, o ambas cosas o alguna de estas cosas. Es decir, que todo parece que está en relación de la localización. Tal cual. Si aparece, por ejemplo, en la zona del tronco del cerebro que se encarga de mover nuestros ojos, el centro de la mirada, lo que experimentaremos es visión doble. Claro, y doctora, la manifestación de esas circunstancias, pregunto, ¿es aleatoria? Es decir, ¿puede aparecer en cualquier lugar para entendernos? Sí, puede aparecer en cualquier lugar. Por eso se la llama la enfermedad de las 1000 caras, porque la sintomatología puede ser totalmente diferente de un paciente a otro y porque además la evolución de un paciente, o sea, por ejemplo, no es solo los síntomas que pueda tener, sino la resonancia que este paciente puede tener. A veces tú haces una resonancia de un paciente que tiene muchas lesiones y en cambio esto tiene una repercusión clínica menor, es decir, tiene pocos síntomas y tiene pocos síntomas porque a lo mejor estas lesiones han sucedido en lugares del cerebro, áreas más silentes, que decimos, mientras que otro a lo mejor con pocas lesiones pero colocadas en áreas que tienen mucha significación, lugares más sensibles, tal cual, del cerebro, tendrá muchos más síntomas. Y todo esto es lo que hace que sea tan diferente de un paciente a otro y le llamen la enfermedad de las 1000 caras. Bien, entonces, claro, por lo que estamos hablando, doctora, los síntomas son muy variados, son diferentes, son síntomas incluso personalizados para cada uno de los pacientes. Claro, esto no sé hasta qué punto dificulta o puede dificultar un diagnóstico. El diagnóstico, a día de hoy, no es complejo. Lo tenemos, digamos, automatizado, pero sí que debe visitarte un neurólogo experto en la enfermedad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, es muy importante porque sigue siendo un diagnóstico clínico, la historia clínica que este neurólogo te haga, la exploración física que este neurólogo te haga y el estudio que este neurólogo te haga, que va a incluir siempre una resonancia magnética, va a incluir unos análisis que nos permitirán descartar otras enfermedades, porque el diagnóstico diferencial es muy importante, y muy probablemente también va a incluir una punción lumbar que nos ayudará a ver si hay inflamación que genera tu propio sistema nervioso. Claro, esas pruebas de imagen que acaba de comentar, esa punción lumbar, pregunto, ¿sirven finalmente o pueden servir finalmente, digamos, como confirmación del diagnóstico? La prueba de imagen sería la resonancia, en este caso. Las pruebas de laboratorio serían la analítica y la punción lumbar, que tú decías, y evidentemente nos ayudan a confirmar el diagnóstico. De hecho, la resonancia magnética a día de hoy es importantísima, por no decir imprescindible, para diagnosticar la enfermedad. Es decir, un paciente que te viene por una sospecha de la enfermedad y que repetidas veces mantiene una resonancia craneal y medular normal, la probabilidad de que tenga la enfermedad es prácticamente nula. Muy bien. Tenemos a un paciente diagnosticado. Claro, entiendo que esto dependerá del nivel de afectación, dependerá de cómo ese diagnóstico influya en su vida, en su calidad de vida, de la progresión de la misma. Pero en general, ¿de qué depende o de qué factores puede depender, una vez, insisto, tenemos el diagnóstico, la progresión de la enfermedad? ¿Qué factores influyen más en esta posible progresión? A día de hoy nosotros decimos igual que nuestros compañeros que se dedican al ictus, y es tiempo es cerebro. Es primordial un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado desde el principio, porque esto es lo que nos va a cambiar el pronóstico de la enfermedad. Para mí,
realmente poderte decir que la enfermedad, la esclerosis múltiple es la enfermedad neurológica que más ha cambiado su pronóstico hacia mejor en los últimos 20 años, es una satisfacción muy grande. Claro. Y esto ha sido así. Pero ha sido gracias a un diagnóstico precoz y a la instauración de un tratamiento personalizado precoz. ¿Y ese diagnóstico precoz siempre es posible? Cada vez más posible. Cada vez más posible. Y a esto nos ayuda varias cosas. Primero, la evolución de los criterios diagnósticos, que antes, por ejemplo, necesitábamos 2 resonancias separadas en el tiempo, primero 6 meses, luego 3 meses, luego 1 mes, y ahora ya con una sola resonancia y ciertas circunstancias que se den, ya podemos hacer el diagnóstico en la gran parte de los casos. Y luego es importante concienciar a la población, por eso esto que tú haces y periodistas como tú de salud hacéis es muy importante, porque consultar a tiempo al neurólogo es importante y va a condicionar posiblemente tratamiento y pronóstico. Claro. Nos encontrábamos antes con que muchas veces el paciente tardaba muchísimo en llegar al neurólogo. Es decir, empezaba, por ejemplo, con hormigueos en las piernas y primero pues iba al traumatólogo pensando que podía ser un problema de espaldas, el traumatólogo acababa derivado al reumatólogo y daba muchas vueltas, con lo cual podían pasar meses. Y eso es un tiempo precioso que se pierde, Tal cual, meses e incluso años antes de que era derivado al neurólogo. Esto cada vez, gracias a la concienciación de la población y a que los compañeros que trabajan en urgencias, médicos de familia, etcétera, etcétera, están cada vez mucho más conscientes de la importancia de derivar al paciente al neurólogo, cada vez sucede menos. Bien, hoy en día un paciente, insisto, correctamente diagnosticado, puede llegar a controlar la evolución de la enfermedad, puede, digamos, desarrollar, habrán casos excepcionales, no lo sé, pero puede desarrollar una vida normal, prácticamente normalizada. Sí, te diré que sí y es una gran satisfacción poderlo decir. De hecho, mira, cuando yo estudiaba en la facultad, lo que a mí me enseñaron, que el 100% prácticamente, el 99% de los casos de formas en brotes, al cabo de entre 10 y 20 años, habrían desarrollado una forma secundaria progresiva y probablemente necesitarían utilizar un apoyo para caminar. Hoy en día, cuando yo les doy la clase a los alumnos en la universidad, les digo que solamente entre un 30 y un 35% acabarán desarrollando una forma secundaria progresiva y lo harán entre los 20 y los 40 años. Y no necesariamente necesitarán ayuda para caminar. Con lo cual, imagina... Es decir, que el cambio es brutal, es espectacular en estos últimos años, me refiero. Lo es. El cambio es muy importante, lo cual no quiere decir que no tengamos que ser cuidadosos, porque sigue habiendo casos resistentes a todos los tratamientos que tenemos, formas agresivas que llamamos, y porque sigue habiendo pacientes que debutaron de su enfermedad mucho antes de que hubiera tratamientos y ya tienen discapacidad adquirida, que esta discapacidad a día de hoy no la podemos revertir. Esto es irrecuperable. A este nivel. A día de hoy. Y digamos a día de hoy porque esto cambiará. Sí, ahora hablaremos de posibles líneas de investigación. Lo que hay que dejar bien claro es que la esclerosis múltiple como patología autoinmune, hoy por hoy, no tiene cura. No se cura. No se cura. No se cura, Carlas. Es una enfermedad que a día de hoy no podemos curar, pero que tiene múltiples tratamientos. Es decir, si antes del 95 no teníamos nada para dar al paciente más que corticoides para tratar cuando tenía un brote, a día de hoy disponemos de 18 tratamientos y aumentando el número para poder personalizar el tratamiento de cada paciente. Claro, 18 tratamientos es un abanico muy amplio que no sé hasta qué punto, entiendo que sí, pues pueden resolver muchos de los problemas que comporta el diagnóstico y la posible evolución de la esclerosis. Claro, hablamos, doctora Moral, de tratamientos farmacológicos. Así es. Tratamientos farmacológicos. Bien, cualquier fármaco, es un principio básico, cualquier fármaco para cualquier patología tiene posibles efectos secundarios. Así es. Háblenos de los tratamientos y de los posibles efectos secundarios para abordar la esclerosis múltiple. Todos los fármacos de la esclerosis múltiple actúan modulando el sistema inmune, intentando evitar
que el propio sistema inmune dañe lo que no deba dañar. Daña la mielina, por ejemplo, Exactamente. que es lo que hablábamos antes. Exactamente, exactamente. Muy Todos bien. actúan a este nivel. Los mecanismos son muy diferentes entre ellos y tenemos diferentes tipos. Tenemos tratamientos que, como la insulina, se inyectan subcutáneos o intramusculares. Tenemos tratamientos orales y tenemos Sí. tratamientos que se administran por vía endovenosa. ¿De Ajá, acuerdo? bien. A nosotros, a diferencia de otros compañeros como pueden ser los oncólogos, hematólogos y tal, no nos gusta hablar de líneas de tratamiento, de primera línea, segunda línea, tercera línea. Pero sí que los tratamientos los clasificamos en lo que llamamos tratamientos plataforma, alta Sí. eficacia y muy alta eficacia. ¿De acuerdo? Bien. Y como te he dicho, cada paciente necesita que se le ajuste el tratamiento en el momento Claro. en que deba tenerlo. En Es el momento en decir, el que se encuentra, Ujú. El momento de su enfermedad en el que se encuentra, Claro. puede necesitar una cosa u otra. Muy bien. En general, como te he dicho, teóricamente, cuanto más aumenta la eficacia de un fármaco, y digo teóricamente porque cada Sí. vez se va depurando más con los nuevos tratamientos, potencialmente más efectos secundarios o más peligrosos te los podría dar. Y siempre entre comillas esto todo. en teoría. Exacto. Esto en Bueno, que teoría, esto lo podemos entender todos. Mayor intensidad del tratamiento, mayor riesgo de efecto secundario. por ejemplo, ¿vale? Pero como te digo, como la ciencia va Claro. avanzando mucho. Y mayor eficacia en muchos casos. Exacto. Como la ciencia va avanzando mucho, no necesariamente los nuevos fármacos, Ujú. aun siendo muy eficaces, Sí. tienen por qué ser potencialmente más peligrosos o tener más efectos secundarios. ¿De Claro. acuerdo? Entonces, la verdad es que las escuelas de tratamiento han ido cambiando. Y ahora la tendencia es a pensar que si cuando somos más jóvenes nuestro sistema inmune es más activo Ujú. y por tanto más agresivo con la Sí. mielina, quizás puede tener más sentido en algunos pacientes cuando empiezan a utilizar tratamientos más efectivos y quizás luego con la evolución de la enfermedad utilizar otros Claro. que no sean tan efectivos y con una, Bueno, entre comillas, mejor tolerancia. lo que sería un tipo de tratamiento personalizado en función de Tal la cual, respuesta que tal el cual. paciente... Ahí es donde estamos Claro, evolucionando. claro. Porque no todos los pacientes necesitarán tomar un tratamiento de muy alta eficacia. Bien. Habrá pacientes que pese a que sean jóvenes Sí, y sí, empiecen sí, la claro. enfermedad, no tengan factores de mal pronóstico Correcto. y puedan empezar con Sin algo dudar que de no. la eficacia, más que demostrada, como nos dice la doctora Moral, de esos diferentes niveles de tratamiento, para que tengamos todos una idea, los posibles efectos secundarios más habituales, ¿cuáles serían? Es que son muy diferentes dependiendo del Claro, fármaco. depende de cada tipo de fármaco, Son farmacodependientes. claro. O sea, por ejemplo, los que se inyectan subcutáneos, como te puedes imaginar, una de las reacciones más frecuentes Sí. que te dejen lesión en el lugar de inyección. Bien. Pero son efectos de baja intensidad. Efectos La mayoría de secundarios ellos sí. de baja intensidad. Hay alguno de ellos, de los de alta eficacia, que potencialmente puede tener riesgo de alguna infección muy severa. Claro, sobre todo entiendo, doctora, cuando ese paciente además tiene otro tipo de patologías asociadas, ¿no? Sí, claro. Esto que acabas de decir es un punto clave, porque la esclerosis múltiple suele debutar en gente joven. De hecho, el periodo más frecuente de debut es entre los 18 y los Sí. 45 años, aunque hay formas Claro. infantiles y formas Sí. que llamamos de debut Claro. tardío. Que esa es una idea equivocada seguramente por parte de muchos de los que ahora nos van a ver. Es decir, asociamos erróneamente la esclerosis múltiple con una enfermedad de gente mayor y no tiene nada que ver. No. Es una idea errónea. Tal cual, totalmente Claro, errónea. sí, sí, de sí. hecho, eminentemente, el abanico de inicio de esta enfermedad suelen ser entre Claro. los 18 y los 45, Sí. aunque como te he Claro, dicho, sí. formas infantiles. Por y eso formas tenía de debut interés en tardío. clarificar el tema. Esclerosis múltiple no se asocia necesariamente a personas ya de mayor edad. De hecho, es la segunda causa de discapacidad en gente joven después de los accidentes de Claro. tráfico y la primera causa por enfermedad de discapacidad en gente joven. Bien. Y esto frecuentemente la población lo desconoce. Sí, sin duda. Que por cierto, aprovecho el momento para que todos tengamos claro que estamos hablando de la esclerosis múltiple, que no tiene nada que ver con la ELA. Son patologías totalmente diferentes. Así es, Carlas, y te Bien. agradezco mucho este inciso porque esta es una pregunta que Claro, frecuentemente claro. nos hacen. ELA, perdón, esclerosis lateral amiotrófica. Que aquí la confusión puede estar en que las dos tienen la palabra esclerosis. Tal cual, pero no tienen nada Claro. que ver la una con la otra. De hecho,
La ELA, por desgracia, es una enfermedad totalmente neurodegenerativa para la que a día de hoy no solo no tenemos cura, sino que es que no disponemos de ningún tratamiento. Y su pronóstico realmente es, desgraciadamente, no, lamentablemente conozco malo. casos. Malo. Bien, tema de tratamiento farmacológico. Nos decía antes la doctora que se ha avanzado muchísimo, que tenemos un abanico de 18 fármacos diferentes, que se sigue investigando en ese sentido. Bueno, la pregunta es, ¿en qué fase se encuentra ahora la investigación farmacológica para el tratamiento de la esclerosis múltiple o dónde, en qué ámbito se requiere más investigación? Pues los retos ahora están en que la esclerosis múltiple, pese a ser una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que tiene dos componentes que coexisten desde el inicio, y es el componente inflamatorio y el componente neurodegenerativo. Al inicio, el componente inflamatorio es el que predomina y el que nosotros controlamos muy bien con los fármacos, y muy menor el componente neurodegenerativo. Con el tiempo, si tú no controlas bien esto, puede haber un incremento del componente neurodegenerativo, ¿no? y un decremento del componente inflamatorio. Entonces, todo nuestro objetivo de tratamiento a día de hoy, ya que los fármacos que tenemos lo que controlan es eminentemente la inflamación, está en intentar que esta proporción no aumente, siga siempre predominando el componente inflamatorio. Es decir, los objetivos de la investigación ahora están en conseguir fármacos que actúen sobre la neurodegeneración. Claro, porque el componente inflamatorio entiendo que es más, entre comillas, fácil de controlar. Tal cual. O sea, todos los fármacos que tenemos a día de hoy controlan esta inflamación, pero la parte de neurodegeneración, lo que decíamos, por ejemplo, ¿no? Estos agujeros negros que veíamos en la resonancia, estos axones, ¿no? que ya se han dañado, esto no lo podemos reparar. ¿Vale? Entonces, hacia ahí hay mucho componente de investigación y sobre todo también a la fase de regeneración, de conseguir fármacos, no solo, ¿no? que nos eviten que no degeneremos, sino que una vez ya establecida la degeneración, consigan reparar. Imagínate conseguir que se reparen las lesiones. Esto sería ideal, sería fantástico. Sería, vamos, y en esta línea de investigación, en este momento, ¿en qué punto estamos? En el componente de regeneración, te diré que estamos todavía en un punto inicial, por decirlo de alguna manera. En el componente de intentar abordar la neurodegeneración hay más cosas, y de hecho un próximo grupo de fármacos que saldrá dentro de 1 o 2 años a mercado, que son los inhibidores bueno, se llaman inhibidores de BTK, de la BTK, que es una enzima concreto, actuarán en cierto componente sobre la glía. ¿Vale? Y esta acción sobre la glía sería la que promovería la regeneración. Con lo cual, es una vía interesante, porque aparte de actuar sobre el sistema inmune y evitar la inflamación, podrían tener un potencial componente sobre la degeneración y regeneración. Pero está por ver. Estamos hablando de un proceso que puede durar algunos años todavía, ¿eh? Bueno, vamos a disponer de ellos dentro de, ya te digo, entre 1 y 2 años. Pero ver el efecto este que te digo, que es un efecto parcial, no es su efecto total, sobre el sistema nervioso, aquí sí que vamos a necesitar más tiempo. Doctora Moral, Esther Moral, bien, después de todo lo que hemos comentado, yo creo que nos hemos hecho una idea bastante amplia, ¿verdad?, de qué es la esclerosis múltiple, de cómo podemos abordarla, en este caso ustedes, los neurólogos, a nivel profesional. Me gustaría unas palabras desde este plató por parte de la doctora Esther Moral a alguna persona, espero que sean muy pocas, que vean esta entrevista y que hayan recibido hace poco tiempo un diagnóstico de esclerosis múltiple y que lógicamente pues estén incluso angustiadas, porque claro, estamos hablando, como decía la doctora antes, de una patología que hoy por hoy se puede controlar, pero no tiene cura. Una reflexión a esas personas desde el punto de vista, y miramos a la cámara, por favor, porque ahora yo me quedo al margen y va a ser la doctora quien se dirija a esas personas, insisto, ojalá sean muy pocas, que hayan recibido ese diagnóstico. ¿Qué les decimos? Para todas estas personas a las que les acaban de hacer el diagnóstico y están en esa fase de incertidumbre inevitable por la que todos pasaríamos, decirles lo que yo siempre les digo a mis pacientes: no te acabo de dar una buena noticia,
pero tampoco te he puesto una espada de Damocles sobre la cabeza. Esta enfermedad, a día de hoy, su pronóstico ha cambiado. Y gracias, ¿no?, a los avances de la ciencia, a los tratamientos que tenemos, etcétera, etcétera, es una enfermedad que, bien controlada, en la gran mayoría de los casos, va a permitir hacer una vida normal o prácticamente normal. El tiempo juega a vuestro favor y cada vez van surgiendo más avances que nos va a permitir cambiar todavía más este pronóstico que ya hemos cambiado. Así que animaros a tener esperanza, tener confianza en vuestro neurólogo, habladlo todo con él, con vuestro equipo de neurología, enfermería, etcétera, etcétera. Ellos os ayudarán y pensad lo que hemos dicho, el tiempo juega a vuestro favor y adelante. Bueno, pues no podemos añadir absolutamente nada más. Yo quiero que todo el mundo se quede con esta reflexión de la doctora Moral. Al principio, con esto vamos a concluir, al principio yo preguntaba a la doctora que por qué decidió en su momento convertirse en neuróloga. Ella nos explicaba que lo tenía claro desde el principio, primero que quería ser médico y luego, pues por razones X, decidió decantarse, por suerte para muchos, por la neurología. Para concluir esta entrevista, vamos a volver a la especialidad, con un sentido, digamos, de autocrítica constructiva. ¿Qué nivel tenemos en España en cuanto a los profesionales de la neurología? Y no hablo ahora solamente de la esclerosis múltiple, de todo el abanico de enfermedades neurológicas. ¿Qué nivel tenemos en España? A nivel de formación, a nivel de capacitación, etcétera. En el ámbito de la neurología, insisto. Pues, Carlas, para mí es una satisfacción muy grande, porque además, pues por motivos de trabajo, yo he tenido la oportunidad de poder ver cómo trabajaban en muchos sitios, como por ejemplo pueda ser Dinamarca, pueda ser Alemania, pueda ser Estados Unidos. Y debo decirte que el nivel de la neurología española es muy alto, terriblemente alto. Que tenemos profesionales reconocidos a nivel internacional, a nivel mundial, y que realmente cualquiera de nuestros neurólogos a día de hoy dedicado y interesado por su profesión puede ofrecer una atención fantástica a sus pacientes. Y en cuanto a las nuevas futuras generaciones de neurólogos, o aquellos que estén ahora pensando en dedicarse, como le ocurrió a la doctora, a ser médicos en principio y luego ser profesionales de la neurología, ¿cómo podemos incentivarles? ¿Cómo, desde la experiencia de la doctora Esther Moral, podemos lanzarles un mensaje de motivación? Bueno, yo, como os he dicho antes, lo único que os puedo decir es que el cerebro es maravilloso. El cerebro es maravilloso y además es algo que, aunque cada vez conocemos más, sigue siendo tan desconocido que te permite en tu día a día, ¿no?, aprender humildad por lo mucho que te falta, ¿no?, por aprender, pero además dar la satisfacción de poder ayudar muchísimo a la gente, porque en la neurología los pronósticos de las enfermedades están cambiando cada día más. Así que los que estéis pensando en dedicaros, por favor, hacedlo y animaros. El cerebro nunca decepciona. Aquí lo dejamos. Ahora sí que concluimos, pero me gustaría ya avanzar dentro de la neurología, que es el campo que la doctora domina. Hoy hemos hablado prácticamente el 100% del tiempo disponible de la esclerosis múltiple. ¿Qué otra patología dentro de la neurología podemos ya anunciar para una próxima entrevista? ¿Cuál de ellas podemos abordar en un futuro? Hay muchas, pero por ejemplo hay una que es tan frecuente que da tan mala calidad de vida y que frecuentemente se banaliza, que yo creo que vale la pena que le dediquemos un tiempo, como serían las cefaleas. ¿Qué te parece? Las cefaleas. Los dolores de cabeza. Sí, es lo que iba a decir. Dolor de cabeza, cefalea, que creo que exactamente no es lo mismo, pero son cosas muy parecidas, son conceptos muy parecidos. Doctora Moral, Esther Moral, muchísimas gracias. La doctora Esther Moral, como antes decíamos, es jefe del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Moisés Brocchi aquí en Barcelona. En la próxima entrevista hablamos de las cefaleas y del dolor de cabeza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlas. Un placer como siempre.